determinante. La gobernadora ha dicho que es el 3%. Los presidentes municipales que firmaron un convenio con ella dicen que es el 3%. Y dicen que no hay para vuelta. Bueno, creo que esa etapa de gobiernos autoritarios ya terminó. Está superada. Llegamos a un gobierno democrático, humanista, transparente, austero, que tendrá muchos recursos, que a Colima le va a ir bien, que al pueblo le va a ir bien y a los trabajadores le va a ir bien, a todos. Martín, comentabas que en caso de que no se aceptara el 3%, entrarían una nueva etapa de negociación. Y de lucha. ¿Habría alguna fecha límite o...? Inmediatamente, a partir del 7. ¿Qué Después de las 20 horas, 22 horas que ya tengamos resultados, actuaremos en consecuencia. Nos verán actuar. ¿De qué manera actuaría, Martín? Como nos conocen, con la ley en la mano, sin afectar a la población, pero demandando un mejor incremento. Si el resultado es en contra de ¿Se descarta el paro laboral? Entonces no. Los paros laborales es un en el ejercicio legal. Sin embargo, hemos afirmado que buscaremos no afectar a la población con nuestra lucha. ¿Se mantiene la disposición a dialogar con el gobierno? Es total la apertura al diálogo e incluso estamos afirmando que acataremos la voluntad y la decisión de los trabajadores, incluyendo la aceptación del 3%. Pero también lucharemos a favor de los trabajadores si rechazan el 3%. Lucharemos por un salario digno, por un incremento mejor. ¿Qué acciones van a emprender si deciden rechazar el incremento? ¿Ya Lo tienen dijimos planeado algo? claramente, las acciones que nos permite la ley. ¿Qué acciones les También, permite la ley? la acción que permite la ley es incluso la huelga. Incluso la huelga, que es el último recurso. Pero antes de ello, hay recursos que hacen valer económicos, políticos, sociales y sobre todo de justicia social, de elemental justicia social. No puede haber una limitante mayor que la que establece la Constitución. Y la Constitución dice que el salario debe ser digno y remunerador, que satisfaga las necesidades de la familia y que son alimentación, salud y vivienda. La ley de disciplina financiera señala que el incremento salarial debe ser proporcional a la inflación. ¿Está siendo proporcional? La ley de disciplina financiera dice que no puede ser mayor a un 3% de incremento real. El incremento real es 3% por encima de la inflación. ¿Cuál es el mínimo que ustedes aceptarían, Martín? No tiene lo que decida la Asamblea. El acuerdo es de la Asamblea. Siempre vamos a estar acordando con Entonces lo los justo sería un 10% de incremento salarial. Lo justo, lo que alcanza y lo que te permite la ley de disciplina es el 10%, 10.36, que es lo que está solicitado en el primer peritorio. 10.36 es el máximo a que podríamos aspirar de acuerdo a la ley de disciplina financiera. ¿Cómo han percibido o recibido los trabajadores la propuesta del 3%? ¿Lo ven como una disposición, una accesibilidad del gobierno o cómo lo toman? Están verdaderamente desconcertados porque efectivamente venimos de un quebranto financiero, pero nunca esperamos que los que paguemos el quebranto financiero seamos los trabajadores. ¿Aceptarían? Y que además no existan acciones legales contundentes para sancionar, fincar responsabilidades y generar acciones resarcitorias a las arcas públicas estatales para aquellos que infringieron la ley y quebraron al Estado financieramente, que son el exgobernador, los exfuncionarios de la organización estatal anterior, y que deberán de ser sujetos de una auditoría extraordinaria a toda la administración estatal, que aún no vemos claro, que los trabajadores no estamos dispuestos al sacrificio, estamos dispuestos a la colaboración, estamos dispuestos también a sumarnos de manera eficaz a un gobierno que sea creativo, a un gobierno que garantice la paz, la tranquilidad, el progreso y el bienestar de los colimenses. Y en ese bienestar queremos estar incluidos los trabajadores. ¿Aceptarían cambiar prestaciones por mejor aumento salarial? Nosotros lo que estamos dispuestos es a dar nuestro mayor esfuerzo para que el gobierno del Estado logre mejorar su nivel de ingreso, su nivel de gasto, su nivel de capacidad financiera, y que el quebranto financiero lo superemos, porque el quebranto no es permanente, se dio en un año y ese año ya pasó. Después vienen ingresos que pagan los contribuyentes, que tiene el Estado,
porque tiene el monopolio de los impuestos, de los derechos, de los servicios, pero también el Estado tiene el monopolio y el poder de la seguridad, de la salud. El Estado debe brindarle a los colimenses y a los mexicanos todo esto. Y por supuesto, a nosotros como trabajadores nos corresponde cumplir con honestidad, con eficiencia, con pulcritud y con gran vocación de servicio la labor de servicio público que tenemos por el pueblo de Colima. Ya se sabe cuánto es el quebranto, digamos, no se han establecido parámetros de cuál es el quebranto, cómo se va a... Por eso es lo que pedimos es que sea una auditoría extraordinaria que determine con claridad cuánto es el motivo del quebranto, en qué consistió y con precisión el órgano técnico fiscalizador le diga a los colimenses, a los diputados, al actual ejecutivo, al propio fiscal anticorrupción, cuáles son las consecuencias legales, quién incumplió la ley, quién violentó la ley, quién desvió recursos, quién quebró el Estado y con cuánto se quebró el Estado. No hay datos exactos aún. Hay cifras que subadas te pueden dar un número, pero lo importante es que sean validadas y acreditadas con una auditoría extraordinaria a toda la administración estatal del gobierno de Nacho Peralta. Se ha manejado que exceso de nómina en las anteriores administraciones. Y puede ser que en esta suceda lo mismo. Evidentemente, pues todos los trabajadores son nómina, tanto los sindicalizados como los... Sí, y de una vez les ¿Cuál es la comentamos. posición ahí de- De una vez les comentamos. El gasto de servicios personales del total de agremiados del sindicato, incluyendo jubilados y pensionados, son 700 millones de pesos al año, de un presupuesto de egresos de 18,000 millones de pesos. Si ese monto pone en riesgo las finanzas del Estado, ese monto representa, si ustedes lo sacan las cuentas, poquito más del 4% del total de los ingresos del Estado, de los recursos del Estado. Los de libre disposición son 9,000 millones. Si nos vamos a ese tema, es poco más del 8%. Todo lo demás lo tiene de libre disposición del Estado para operar la nómina, para cumplir con el salario y prestaciones de los agremiados al sindicato, los 3,300. Eso es lo que le cuesta al gobierno del Estado. Por lo tanto, no es un argumento real que los trabajadores por salario y prestaciones pongamos en riesgo las finanzas del Estado. Al contrario, somos una nómina bastante austera en el gobierno del Estado y no es el problema financiero la nómina de sindicalizados. En cambio, los gobiernos, se les impuso la ley de disciplina financiera a los gobiernos municipales y estatales de todo el país, porque los gobernadoras, gobernadores y alcaldesas y alcaldes incluyen cada 3 o 6 años a todos sus cuates en la nómina. Y eso sí genera más nómina y derechos laborales que después resultan de difícil pago. Ponen en presión financiera a los gobiernos locales. Para eso se creó la ley de disciplina financiera, no para limitar los incrementos salariales. Porque lo que no debe de crecer es la nómina, no el salario, no el incremento. Si tú tienes menos número de trabajadores, si esta administración empezó con 700 menos, pues tiene mucho más dinero para dar un incremento. Pero esos 700 menos que no estuvieron laborando noviembre y diciembre, y ninguna gente del pueblo se dio cuenta de ello. Y ahora que ya están incorporados los 700, vean los resultados. Y eso implica que hay mayor gasto en servicios personales, pero no hay mayor eficacia en el gobierno del Estado. Con relación al gobierno anterior, ¿disminuyó la nómina al actual? El cierre del anterior dieron de baja a muchísima gente. Pero en este gobierno, a partir de enero y febrero, se está dando de alta a todos los equipos del actual gobierno. No hubo ahorro Sí, en la comentaba nómina. sobre una auditoría extraordinaria. ¿Hay fechas ahí para que se venza esto o puede vigencia? ¿Hasta cuándo puede ser? Eso debe de contestar el auditor superior del Estado. Porque nosotros lo que estamos manifestando desde el día del quebranto es que se haga. Y hasta ahorita no hemos escuchado del Ejecutivo, del Legislativo, de OSAFIC. La Fiscalía también Anticorrupción puede actuar de oficio. Nosotros ya fuimos a denunciar a la Fiscalía, ya fuimos a ratificar. Aún no tenemos resultados. Entonces no hubo un ahorro en la nómina, como había señalado la A gobernadora. ver, eso que lo declare Torrero, el secretario de Administración. Yo lo que les puedo afirmar como sindicato es que el sindicato
siempre ha sido responsable para que nuestros agremiados cumplan con la responsabilidad que tienen. Y aún con más o menos funcionarios o servidores públicos de confianza, las tareas sustantivas del Estado salen adelante. Los gobiernos, cada 6 años, toman decisiones. Primero, para pedirle a quien termina que dé de baja a muchos de los que ingresaron en su periodo. Segundo, para cuando inician su periodo gubernamental, dar de alta compromisos políticos o compromisos laborales. Y en ese sentido, la gobernadora tiene facultad plena para nombrar y remover libremente a los funcionarios empleados de confianza, más no a los de base o basificables. Eso lo determina la ley de los trabajadores y la ley orgánica de la Administración Pública Estatal. ¿Hay el riesgo de que haya presiones por parte de los patrones, digamos, a los grupos de trabajadores en las diferentes dependencias? Los va a haber. Sin embargo, confiamos en la madurez y sobre todo en la convicción democrática y el sentido de pertenencia sindical que tienen nuestros agremiados y el profesionalismo. Son gente inteligente, son compañeros que están preparados para la democracia. En ese sindicato no es el primer ejercicio democrático que realizamos. Cada 3 años, y lo será en agosto, habrá renovación de la dirigencia sindical y será con una convocatoria que lanzaremos 30 días antes, que se abrirá a planillas, que habrá contienda, que habrá boleta, que el trabajador votará a todos de manera libre, directa y secreta. Eso lo hacemos cada 3 años. Pero que este sindicato cada 6 meses le rinde cuentas a sus agremiados. Y cada que informamos de las finanzas y cada año del trabajo y resultados, les tenemos transparencia, rendición de cuentas y muy buenos resultados a los agremiados, lo que nos permite tener un gran sentido de pertenencia, porque además les otorgamos programas y beneficios económicos directos con recursos propios del sindicato, lo cual no acontece en la mayoría de organizaciones sindicales. ¿Cuántas reuniones has tenido el dirigente sindical con la gobernadora? Ninguna. Para este tema, para la ninguna. negociación. Ninguna. Pero no se supone que ella es la patrona. Claro, estamos esperando esa apertura. No hay apertura hasta el momento de la gobernadora. Tenemos ya con las que ella nombró comisión, hemos tenido 3 reuniones con las comisiones. Pero tú con ella, o el comité con ella, no ha tenido ninguna. No hemos tenido ninguna. Todo es por conducto de su gabinete. ¿Hay confianza en que se logre este incremento salarial? El sindicato tiene confianza en sus agremiados y la unidad y fuerza se va a acreditar. De rechazar el 3%, entonces estaría latente la huelga en gobierno del Estado. No, como última instancia, no tendríamos, no está en el horizonte inmediato la huelga. Ya les decimos. En nuestro horizonte inmediato está demostrar que tenemos derecho a un mejor incremento y convencer al gobierno del Estado de que otorgue un incremento justo, reivindicador y sobre todo que restituya la pérdida del poder adquisitivo a toda la clase trabajadora. Al contrario, muchas gracias.